Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Soy Gunther y hoy tendremos un review de un lente para cámaras micro 4 tercios. El M-Suico, el 1245, este que ven acá. Este lente salió hace más o menos un año y cachito y es un lente que se superpone con algunas distancias focales no solo de la marca Olympus, sino de otras marcas que hacen lentes para micro 4 tercios. Descubramos juntos si vale la pena esta distancia focal de 12-45, esta que ven acá, si sirve para vlogging y si es perfecto para vídeo. Quédate y después de la intro te cuento todos los detalles de esta preciosura de lente. Y antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse aquí abajito, activar la campanita si no lo han hecho, y si al final del video les parece interesante, pues dejar un pulgar arriba para seguir creciendo en este canal. Recuerden que aquí hablamos de gadgets y más gadgets. Aclaremos primero las dos gamas de lente que tiene Olympus. Por un lado tiene la gama M-Suico, como este Pancake 14-42 milímetros, que tiene una amplia variedad de opciones con distancia focal variada. Tiene 7 lentes con distancia focal fija y 8 con distancia focal variable. Algunos de ellos sellados contra polvo y humedad, y es la gama de entrada, es la gama que va enfocada a este público más amplio con un precio contenido. Pero en el precio hay un truco porque luego se superponen algunos precios con los de la otra línea. La otra gama, la M-Suico Pro, que es este 1245, también tiene una amplia variedad de lentes con distancia focal fija y con distancia focal variable. Tienen una construcción más premium no solo en los materiales, sino en la complejidad de las lentes interiores. Está enfocada principalmente a un público más profesional. Yo no soy profesional, pero van a ver que hay opciones de superposición de precio que vale la pena más comprar uno Pro que uno de la gama de entrada por una pequeña diferencia. Como pudieron ver en las tablas que le mostré, hay superposición en cuanto a distancias focales, en cuanto a aperturas y también en cuanto a precio. Pensarán ustedes que comprar un lente Pro es siempre mucho más caro que un lente de la gama de entrada. Pues no es así. Un bonito detalle es que este que es la gama Pro, yo andaba buscando un gran angular con una distancia focal para empezar de 12 milímetros, que es gran angular y te permite mayor información en la toma que estás grabando, pero este está en más o menos 700, 600, 650 dólares y el focal fija de la gama de entrada M-Suico está más o menos en 550 dólares. Por una diferencia de 100 dólares te haces con un lente de distancia focal variable y además con toda la construcción Pro que tienen los lentes de la gama Pro. Y vamos a los detalles técnicos de este lente. Primero vamos a montarlo en la cámara para que vean que es muy fácil, como todos los lentes. Alinean el punto rojo con el punto rojo. Dan vuelta y listo, ya quedó. Si se fijan es bastante compacto. Aunque el cuerpo de la Olympus OMD EM5 es compacto, no sobresale demasiado de esta cámara. Perfecto para llevar contigo de viaje. Rango focal de 2 a 45 milímetros, que viene siendo un equivalente en full frame de 24 a 90 milímetros, casi rozando con un teleobjetivo en la última distancia focal. Apertura f4.0 a f22. El sistema de lentes interno del 1245 cuenta con un revestimiento Zero para evitar aberraciones cromáticas y ópticas en cuanto hagas trabajo de fotografía o video. Diámetro 63 milímetros, longitud 70 milímetros, la verdad que bastante compacto. Y para ponerle un filtro ND necesitas un filtro de 58 milímetros. Pesa 253 gramos, bastante ligero para este tipo de lentes Pro, que si lo comparan con las cámaras full frame, este tipo de lentes es mucho más voluminoso. Excelente para fotos macro. En la distancia focal de 12 milímetros puedes enfocar hasta 12 milímetros de distancia, es decir, una cosita así, nada, puedes estar muy cerca de lo que estás tomando la fotografía. Y en el caso del 45, que sería extendiendo el lente así, con este dial
que regula la distancia focal. Vas a tener una distancia focal mínima para tomar fotos macros de 24 milímetros. La verdad que bastante pegadito también. Y eso, si eres uno de los fanáticos de tomar fotos macro, que a mí me encanta, pues este lente es perfecto para eso. Y para no hablar tanto, vamos a el test de foto. Primero les dejaré una muestra de las macros que se pueden hacer con este hermoso lente. Y después iremos a las muestras a las distintas distancias focales, a 12 milímetros, 20, 30 y la distancia focal de 45 milímetros. Y ahora vamos con el test de video en 4K. Bajaré la resolución porque el video en YouTube es mucho más fácil a la hora de editarlo, hacerlo en Full HD. Pero cuando tú cropeas, bajas de 4K a Full HD, tienes una mayor nitidez en el video, así que lo van a ver como si fuera un 4K. Y ahora ampliemos un poco más el tema del blogging. Para blogging necesitas dos cosas. Una es la estabilización, que esta cámara, la OMD M5, ya lo tiene. Aunque el lente no tenga estabilización, pues esta cámara hace lo suyo. Y la otra, el ángulo de visión. En el caso de este lente, el 12-45, ahorita estoy grabando con el 12 milímetros. Como pueden ver, el ángulo de visión es bastante amplio. El lente de kit que trae un 14 milímetros, vamos a pasar al 14 milímetros para que vean qué tal funciona. Y ahora ya ahí estamos en el 14 milímetros, como pueden ver, pues recorta bastantito la imagen. Si tienes información todavía, puedes bloguear a gusto sin ningún problema, pero nada como esto, pasar de eso a esto, que la verdad se ve bastante bien, tiene buena información captando todo lo que está alrededor de la escena. Y como les digo, voy caminando, pueden ver la estabilización de la cámara. Aunque el lente no tenga estabilización, realmente funciona muy bien. Y ahora vamos a hacer el mismo test usando un trípode. El tripod, el SwitchPod, que añade como unos 20 centímetros de distancia más lo que suma mi brazo. Entonces con el 12 milímetros pueden ver que realmente el ángulo de visión, que es 84 grados, pues podría crecer hasta un 90, 92 y tiene suficiente información. Con esto, resumiendo, este lente es especial para blogging. El 12 milímetros no es el más ancho que hay. Está uno de 9, 7 y hasta 10 milímetros de otras marcas, pero puedes lograr mucha información en tu toma usando el 12 milímetros. Si pasamos al 14, vean lo que pasa. Con el 14, aún con el tripod, se reduce un poco el ángulo de visión y por ende vas a tener menos información. El tripod te ayuda bastante porque aumenta un poquito, es como si creciera unos 5 grados de ángulo de visión, digo yo. No soy experto, pero me suena así, y aún así tienes más información en la toma. Eso sí, con el tripod puesto, que pesa como unos 200 y pico de gramos, la cámara 300 y pico, el lente unos 230 y el micrófono unos 120, ya es 1 kilo y piquito, y la verdad es que sí cansa. Es decir, no vas a estar blogueando durante mucho rato, pero cuando lo quieras usar, pues es una opción factible.
Puntos a favor de este M Suico Pro 1245. Es bastante ligero, los 230 y pico de gramos hacen que sea el compañero ideal para tu micro 4 tercio. Puede ser Olympus o puede ser también la Lumix. El rango focal muy versátil, va desde un gran angular hasta casi un teleobjetivo. Es decir, que tú vas a poder tomar fotos de retratos, paisajes, interiorismo, lo que se te pegue la gana. Y este es un lente, la verdad, que bastante versátil. Si lo comparas con el, que ya se le pegó un pelo a este, con el Pancake, que va de 14 a 42, la distancia focal de este va incluido en este lente Pro. ¿Qué pasa? Que este también es un poco más versátil a la hora de usarlo para viajes porque es mucho más compacto, son 93 gramos nada más. Otra ventaja, ángulo de visión 84 grados. En 12 milímetros tienes 84 grados que te da suficiente información de la toma que estás haciendo. Y si te estás grabando a ti mismo, pues ventaja adicional porque tienes más info de todo lo que grabes en el background. Si lo comparas con este, que es el objetivo que viene como kit de lente en la mayoría de las cámaras, este va de 14 a 42, el Pancake, y tiene un ángulo de visión de 74 grados. 10 grados cuentan mucho para la información que extraes de tu toma. Lo van a ver en el test. Otra cosa que me encanta es la velocidad de enfoque. Es muy rápido y silencioso. Realmente no percibes que hay una variación cuando estás haciendo el enfoque. Y vamos a hacer un test de enfoque también. Y la última ventaja de este lente, la que yo le encuentro, es que está sellado contra polvo y humedad y además soporta temperaturas bastante bajas. Contra polvo está perfecto porque no tienes que limpiar el objetivo muy seguido y no se mete nada a la cámara. En cuanto a humedad, soporta realmente un chaparrón. Te puede caer un aguacero encima y como el lente está sellado y la cámara está sellada también, no vas a tener ningún problema. Ideal para cuando haces foto o video en condiciones de clima bastante malas. Puntos en contra. Es algo caro, son 13.500 pesos, más o menos como entre 600 y 650 dólares. La verdad es que es una inversión, pero si lo comparas con otros lentes de distancia focal fija que no son tan versátiles, están más o menos por ahí. Entonces, el precio es un handicap relativo. Otra desventaja, no tiene estabilización interna este lente, por lo tanto tienes que valerte de la estabilización de tu cámara. En el caso del Olympus OMD EM5, tiene 5.5 pasos, que es suficiente para estabilizar todo lo que tomes, ya sea en foto o en video. Y en cuanto a gran angular, cuando usas el 12 milímetros, como es gran angular, realmente no requieres de mucha estabilización. En el caso del 45 milímetros, sí vas a requerir de un poco, pero te auxilias con la estabilización interna de la cámara. El peso puede ser una desventaja para algunos. La verdad es que yo lo he usado bastante y los 270 y pico de gramos, 283 gramos no son gran cosa. Si le sumas el peso de la cámara, que son otros 300, el del trípode y el micrófono que uses, ya vas rondando el kilo y ahí sí te empieza a pesar la mano. Claro que si lo comparas con el Pancake de la gama de entrada, que pesa 93 gramos, este es perfecto para estar blogueando y sin cansarte con la cámara en mano. Resumiendo, el objetivo 12-45 milímetros Pro de apertura f4.0 es una opción realmente buena para tenerlo, como pudieron ver en las pruebas, para vlogging, para cualquier tipo de fotografía, y casi rosa con un teleobjetivo cuando lo tienes en la distancia focal 45. Realmente es muy recomendable. Si hubiese sabido o si me hubiesen guiado antes de comprar el Pancake, me hubiese optado por este y me hubiese ahorrado los 500, los 5,000 pesos o 250 dólares que me costó este, y ya viene incluido toda la operatividad de este dentro del 1245 Pro. Realmente es algo que vale la pena tener. Siempre cuando tienes una cámara semiprofesional o profesional, tratas de cubrir toda la distancia focal y terminas teniendo 2 o 3 lentes para lograr ese objetivo, de cubrir todas las distancias focales. ¿Qué les pareció a ustedes, amigos? ¿Qué opinan sobre este lente de M Suico de Olympus, el 1245 Pro? Déjenlo todo en los comentarios. Ahora también acaban de sacar otro lente que es el 925, también de la línea Pro, que se superpone con la distancia focal de este en algún punto. Empieza en un súper gran angular de 9, pero
todo rango de 12 a 25 está incluido en este lente de M-Suico Pro. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado interesante el video, y si así fue, no olviden de dejar su comentario. Cualquier duda que tengan, yo haré lo posible por contestársela. Si no sé, pues investigo, aprendo y se los comparto. Si les gustó, pues dejen un pulgar arriba, compartan con sus amigos. Si no se han suscrito en el canal, los invito a suscribirse. Y por supuesto, activen la campanita. Recuerden que cada semana subo videos que hablan de gadgets y más gadgets, que es lo que me encanta. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.